Hola muchachos, muy buenas tardes, noches, días, según sea el caso. Y estén viendo el video para las generaciones de este ciclo escolar 2025-2026 de la Escuela Preparatoria Oficial número 195, licenciado Andrés Manuel López Obrador, ubicada en Santa María Ozombilla. Vamos a pasar ahora al concepto de calor. Y recordemos que las primeras clases de termología definimos el calor como la energía de tránsito que existe de un cuerpo caliente a los cuerpos fríos. Con mucha imaginación, pensamos que esa engrapadora va a ser una taza de té caliente o café caliente. Lo ponemos sobre la superficie de una mesa y al poco rato, siempre, y esto es un ejemplo de la vida cotidiana, pues al lapso de un cierto tiempo, recordemos que el tiempo es la separación entre dos acontecimientos, pregunta de examen. La taza de café o de té se enfría. En realidad no se enfría, sino se está transfiriendo su energía a la mesa. Y ley cero de la termodinámica dice que va a haber un equilibrio térmico entre dos cuerpos al lapso de cierto tiempo. Si se dan cuenta, entonces, en el momento de separar nuestra taza de café, pues esta parte está a la misma temperatura que la taza, ¿va? Por lo tanto, están en equilibrio. Ley cero de la termodinámica. Preguntas de examen. Por favor. Al igual que el concepto de calor. El calor principalmente va a ser estudiado por la parte de la termología denominada calorimetría. Calor, Q. Metría, medición. Mide el calor, ¿va? Seguido de ello, tenemos la transferencia de calor, que va a ser el objetivo fundamental, determinar la velocidad en que se produce la transferencia de energía. Dijimos que calor es la energía de tránsito de un cuerpo a otro, ¿va? Que se produce en forma de calorífica entre ambos sistemas. Tenemos tres principales mecanismos de transferencia de calor. Conducción, la transferencia de calor a través de un material. Cuando nosotros tocamos una olla o un sartén caliente, es la famosa conducción. O el ejemplo que les puse de la taza con la mesa. La convección va a ser la transferencia de calor por un ascenso de un gas o un líquido. Aquí se puede observar cómo puede ser un líquido de caliente, frío, tibio, ¿va? Hacia otra superficie, hacia el material que lo contiene. Y la radiación, que es la transferencia de calor mediante ondas, ya sea ondas electromagnéticas del microondas, las ondas de los rayos UV del sol o también las ondas que emite una fogata. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? No, ¿verdad? Bueno, seguido de ello tenemos otros tipos de calor o conceptos relacionados al calor, que es la capacidad calorífica. Se denomina como la relación existente entre una cantidad de calor delta Q, nuestro triangulito Q, lo cometen en el cerro, y su correspondiente elevación de temperatura delta T en una sustancia. Por lo tanto, el calor o capacidad calorífica va a ser igual a la diferencia de calor entre la diferencia de temperatura. Seguido de ello, se denomina el calor específico, representado como CE, que es la cantidad de calor que necesita un gramo de una sustancia para elevar su temperatura 1 grado Celsius, ¿va? Por lo tanto, el calor específico es igual al calor suministrado sobre la masa multiplicado por la diferencia de temperatura. Aquí está un poquito más desarrollado. Calor sobre la masa de la sustancia por la diferencia de temperatura de ese lapso de tiempo. Ahora, si yo tengo el calor específico, la masa de la sustancia, las diferencias de temperatura, pero no tengo el calor que se necesita para poder conocer el valor de nuestro calor. Yo por lo tanto, recuerden que los tres puntitos significa por lo tanto, el calor suministrado va a ser igual al producto del calor específico representado con CE por la masa por la diferencia de temperatura, temperatura 2 menos temperatura 1 o temperatura final menos temperatura inicial. Recordemos que el calor, sus unidades de medida, va a ser joules, representado con la letra J mayúscula, calorías, representado con la palabra cal, o los famosos BTU, unidades británicas de temperatura, ¿va? Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo calor, calor específico, la masa, y tengo una temperatura inicial, pero no mi temperatura final o temperatura 2?
Por lo tanto, yo sé que temperatura final es igual, eso que está multiplicando pasa dividiendo calor sobre la masa de la sustancia por el calor específico. Ahora, esa temperatura inicial que está restando pasa sumando del otro lado. Y entonces esa sería la fórmula para conocer mi temperatura final. A diferencia del calor latente, sería que al suministrarse una sustancia eleva su temperatura. En este caso ya sea de pasar del estado sólido al estado líquido al estado gaseoso. ¿Va? ¿Dudas, preguntas? No, ¿verdad? Y bueno, vamos a resolver unos problemas similares a los que se van a dejar en clase. Cualquier duda o pregunta y no se haya entendido en clase, bueno, aquí están los videos correspondientes a esos problemas que se van a plantear en clase como ejemplos y explicaciones, ¿va? Ejemplo número 1, determina el calor específico CE, entre paréntesis, de una muestra metálica de 100 gramos, que requieren 868 calorías para elevar su temperatura de 50 grados centígrados o Celsius a 90 grados Celsius, ¿va? Organizo primero mis datos, siempre acuérdense de eso. Tengo el calor específico, no, ¿verdad? Entonces se pone con un signo de pregunta. La masa me dice que es de 100 gramos. El calor que se le suministró fueron de 868 calorías. La temperatura inicial, temperatura de 50 a 90. Si yo analizo, tengo un buen raciocinio, bueno, puedo decir que esa es mi temperatura inicial y esa es mi temperatura final, ¿va? Temperatura 1, o temperatura inicial de 50 grados centígrados y la final de 90 grados centígrados. Fórmula y sustitución, ¿qué fórmula me conviene usar? Calor específico, bueno, aquí es calor normal, calor suministrado, temperatura final, entonces yo me ocuparía de esta, ¿va? Calor específico es igual al calor sobre la masa sobre delta T. Delta T, las diferencias de temperatura. Por lo tanto, calor específico es igual al calor suministrado de 868 calorías. Todo esto dividido sobre la masa que es de 100 gramos por la diferencia de temperatura que es temperatura 2 o temperatura final que es 90 grados menos la temperatura inicial de 50 grados. Ya resolviendo, bueno, me quedaría lo siguiente. Que la diferencia entre 90 y 50 son de 40 grados centígrados. Por lo tanto, calor específico es igual a 868 calorías por los 100 gramos por 40 grados Celsius. En su calculadora les va a dar que 100 por 40 son 4000. Haciendo esta división nos da que el calor específico va a ser igual a... Calor específico es igual a 0.217 calorías, no se tocan las unidades de medida, sobre gramos, grados centígrados. Y bueno, en nuestra tabla de calor específico de las sustancias de nuestro libro lo podemos encontrar. Buscamos las unidades de medida correspondientes, que es calorías, gramos, grado centígrado, y buscamos el valor de 0.0217, ahí está, 0.217, y corresponde exactamente al aluminio. Y así quedaría la resolución de nuestro primer problema. Problema número 2 me dice que cantidad de calor, representado con la letra Q, se debe de aplicar a una barra de plata de 12 kilogramos para que eleve su temperatura de 22 grados Celsius a 90 grados Celsius. Datos, bueno, el calor yo no lo sé. Me está dando que barra de plata, buscamos en nuestra tabla de calores específicos y nuestra tabla nos dice que es de 0.056 calorías sobre grado centígrado, porque pertenece a la plata, y buscamos y ahí está nuestra calor específico en unidades de calorías, gramos por grado centígrado. La masa, ¿cuánto nos da? 12 kilogramos. Ahora, tengo aquí gramos, con kilogramos no los puedo cancelar, por lo tanto yo sé de que 1 kilogramo lo que tengo abajo, kilogramo lo que quiero arriba. Kilogramo con kilogramo se va, y 12 por 1000, 12.000. Entre 1 y 12.000. 12.000 gramos, ¿ok? Ahora, temperatura 1 me está diciendo que de 22 a 90.
Yo uso números sino digo que es temperatura 1 y esta es la temperatura 2. Temperatura 1 es de 22 grados centígrados y temperatura 2 de 90 grados centígrados. ¿Va? Me está pidiendo el calor. No el calor específico, únicamente calor. Entonces me conviene usar esta fórmula. Por lo tanto, la fórmula de sustitución va a ser calor es igual a calor específico por la masa de esa sustancia por la diferencia de temperatura 2 menos la temperatura 1. Sustituyendo, por lo tanto, calor es igual al calor específico de 0.056 por la masa. Bueno, las unidades de medida calorías, gramos, grado centígrado, por la masa que es de 12.000 gramos, por la diferencia de temperaturas. Temperatura 2 que es de 90 grados centígrados menos 22 que la temperatura 1. ¿Sale? Por lo tanto, calor es igual a... Haciendo la diferencia de temperaturas 90 menos 22 en su calculadora les da 68. Ahora, análisis dimensional. Grado centígrado con grado centígrado se van. Y gramos con los gramos se van. Hacemos el producto. Entonces, al momento de estar realizando el producto, ya tenemos que las unidades de medida van a ser en calorías. ¿Por qué? Porque se canceló gramos con gramos, grado centígrado con grado centígrado. Entonces nuestra calculadora nos tiene que dar lo siguiente. Que nuestro calor suministrado va a ser de 45.696 calorías. ¿Va? Seguimos con el otro problema. Último nos dice que 600 gramos de hierro se encuentran a una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Cuál será su temperatura final si le suministramos 8.000 calorías? ¿Va? Entonces, organizamos nuestros datos. Y organizando nuestros datos, pues dice que la masa es 600 gramos, temperatura inicial de 20, temperatura final nos las pregunta, el calor suministrado es de 8.000 calorías y el calor específico, encontrando o buscando en nuestra tabla, lo vamos a encontrar con un valor de 0.113 calorías sobre gramos grado centígrado. Busquen y siempre usen en estos problemas estas unidades de medida. No se metan por lo tanto en joules, ¿va? Entonces, me está preguntando temperatura final, me regreso entonces a mi formulario. Temperatura final es igual al calor sobre la masa por el calor específico más temperatura inicial. ¿Vale? Sí, ahí está. ¿Va? Vamos a sustituir. Sustituyendo la fórmula, bueno, nos quedaría calor igual a 8.000 calorías, masa de 600 gramos, el calor específico 0.113 calorías gramos sobre grado centígrado. Grado con gramo se va, caloría con caloría se va y solamente nos quedaría grado centígrado. Ese cociente nos daría lo siguiente. Nos daría que temperatura final es igual a 8.000, ya se fueron las calorías, se cancelaron, sobre 67.8, producto de estas dos cantidades, grados centígrados. El cociente nos daría 117.99 grados centígrados. Y bueno, en ambas no se toca el 20 hasta el momento, más 20 grados centígrados. Por lo tanto, temperatura final es igual a 137.99 grado centígrado o grado Celsius. Y hasta ahí quedaría la resolución de nuestros problemas de calor. Muchas gracias. Cualquier duda, pregunta, estoy a sus disposiciones, comentarios, acercamientos en clase para dudas, los veo en la mesa fuera de orientación. Por favor, chicos, gracias, denle like, suscríbanse, si no tienen cero, no es broma. Y cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Muchas gracias.